Hola y bienvenidos a esta nueva sesión sobre daños. En este video vamos a abordar un poco los daños psicosociales y psicoespirituales que sufrieron los pueblos indígenas durante y después del conflicto armado. Antes de empezar es necesario aclarar que toda la información de este video es sacada de uno de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad, que se llama Resistir no es aguantar. En este se relatan un poco todas las violencias, daños y resistencias hacia los pueblos étnicos de Colombia. Cuando se escucha hablar de los estragos que dejó el conflicto armado en las distintas poblaciones, poco se habla de los daños hacia la salud mental y espiritual de las personas que vivieron el conflicto armado. Esto mismo pasó con los pueblos indígenas, que todas las afectaciones que pudieron haber tenido en su salud mental y en psicoespiritual y psicosocial no fueron muy documentados durante el conflicto armado. Sin embargo, existe un apartado en este informe Resistir no es aguantar, en el que se puede encontrar una descripción sobre las afectaciones eh, más notorias hacia estos pueblos en este sentido. Como sabemos, las dinámicas del conflicto armado estuvieron alrededor de homicidios, masacres, confinamiento, desplazamiento, reclutamientos, torturas, amenazas, violencias sexuales, bombardeos, bueno, una oleada de violencia. Había restricciones a la movilidad, las personas o tenían que huir de sus casas o no podían salir de sus casas porque era inseguro, y esto mismo pasó en los pueblos indígenas. Si sumamos toda esta oleada de violencia a una desprotección estatal, claramente encontramos que esto deja secuelas en la salud mental de estas comunidades. De hecho, en las comunidades indígenas hubo un aumento del suicidio después del inicio del conflicto armado. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el año 2010 al año 2014 se reportaron 61 casos de suicidios en comunidades indígenas. Por otro lado, en algunos informes de la UNICEF sobre suicidios en adolescentes se encontró que también hubo un incremento de intentos de suicidios y de suicidios en poblaciones de adolescentes indígenas en Colombia, dado las sensaciones de desesperanza causadas por el conflicto armado. Algunos miembros de las comunidades indígenas también explican el hecho del daño al medio ambiente que se sufrió durante el conflicto armado, también induce pensamientos negativos. Ellos también lo explican desde el lado en que su conexión con el territorio cambió y eso mismo afectó su salud espiritual o su salud mental unida a lo espiritual. Los miembros de estas comunidades han sufrido de hostigamientos permanentes. Incluso esto hace que muchos de los jóvenes indígenas se sometan al reclutamiento forzado para protegerse y también para proteger a sus familias. Entonces eso también trunca sus proyectos de vida, sus sueños y por ende su salud mental. El hecho de que no puedan decidir sobre lo que quieren o sobre lo que no quieren por el hecho de que decidir sobre sus propias vidas significa arriesgarla, la propia vida y también la de los familiares. Claramente el hecho de la muerte es uno de los factores más importantes que afectaron la salud mental en los pueblos indígenas, porque había muertes continuas de sus familias, sus hijos se morían, no aparecían, sus padres, hermanos, etcétera. Obviamente eso también hizo que hubiese una ruptura dentro de las familias que también tuvo afectaciones en la salud mental. Por otro lado, como hablamos anteriormente en los daños al territorio, el territorio para ellos representa un ente viviente que desde el cual ellos exploran también su espiritualidad. Dado que el territorio también fue afectado, pues también perdieron la posibilidad de explorar su espiritualidad, de expresarla, de seguir con sus rituales culturales, con sus ceremonias sagradas. Claramente esto afectó también su salud mental en el sentido que ya tampoco tenían una especie de refugio espiritual, que sabemos que es muy importante en las comunidades indígenas. Por estas razones, algunas de las poblaciones más afectadas
en su salud mental dentro de las comunidades indígenas son los adolescentes menores de 18 años. Esta es la población donde más se encuentran las tendencias suicidas y las conductas suicidas. Para los adultos mayores esta tendencia no es tan marcada, entonces como que pues incluso hay testimonios que pueden revisar dentro de este informe en los que se habla que esto no afectó tanto a los mayores, a los adultos mayores, dado que ellos ya tienen un bagaje espiritual y un bagaje en su vida que los hace más fuertes. Aunque en este apartado del informe sobre la salud mental, los daños psicosociales y psicoespirituales no hay demasiados detalles y tal vez es un poco general la información que se encuentra, sí nos puede llevar un poco a reflexionar cómo el conflicto armado afecta a las poblaciones en todos los ámbitos de sus propias existencias, en todos, no solamente la parte física, la parte de su seguridad, sino también su parte mental y su parte espiritual. Esto es todo por el video en esta sesión. Sin embargo, si quieren explorar un poco más el tema de los daños psicoespirituales y psicosociales, pueden revisar el documento original de este capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad, que será adjuntado en la descripción de este video. Muchas gracias.